Hola, soy Jorge Jiménez y vamos a continuar hablando sobre economía circular, ahora dando un ejemplo de evaluación del impacto del cambio de cualquier medida que podemos hacer de un producto o servicio a lo largo del ciclo de vida de un producto. Por lo tanto, vamos a ocupar este ejemplo de la metodología de ciclo de vida para poder entender los impactos que pueden tener tanto corriente arriba como corriente abajo, cualquier modificación que podamos hacer en un producto. Si nosotros recordamos que los indicadores para evaluar los impactos ambientales se pueden trabajar en distintas etapas, pero lo ideal sería poder abarcar el ciclo de vida de un proyecto, que implica, o de un producto, perdón, que implica tomar desde las materias primas, manufactura, distribución y venta, consumo, y lo que va a ocurrir al final una vez que cumpla su vida útil, si va a ser dispuesto, por ejemplo, en un relleno sanitario o va a ser reciclado. Por lo tanto, si nosotros consideramos del análisis las distintas etapas, nos permitiría poder tener una visión más holística de los impactos que podría generar un producto dentro de su ciclo de vida. Para hacer este ejemplo, vamos a ocupar una metodología que está establecida, que está basada en la serie de las ISO 14001, que son los sistemas de gestión ambiental, que en este caso es la ISO 14040, que me permite a mí hacer una valoración de los impactos ambientales a través del ciclo de vida de un producto o proceso. Y la metodología que está establecida en esta norma 14040 establece una serie de pasos, que son 5 los principales, para poder hacer este análisis de ciclo de vida. El paso 1 implica tener que definir las metas y el alcance de mi análisis. Y eso es bien importante porque yo tengo que ver en este paso qué quiero hacer y cuál es el alcance, dónde voy a llegar, qué tipo de enfoque voy a ocupar. ¿Va a ser de la cuna a la tumba? ¿Va a ser business to business? ¿Va a ser de negocio a negocio? ¿Va a ser de negocio a consumidor? Tengo que entender qué tipo de enfoque voy a dar y sobre qué voy a hacer el análisis. ¿Lo voy a hacer sobre un producto? ¿Lo voy a hacer sobre un proceso? ¿Lo voy a hacer sobre un servicio? El paso 2 de esta metodología tiene que ver con el análisis de inventario y que tiene que ver con la información que yo tengo disponible para poder focalizar mi análisis, sobre todo porque estos análisis tienden a ser cuantitativos, tienen que ser cuantificables para poder saber si tengo comparativamente un aumento, una disminución de impacto, ¿cierto? Y también poder comparar las distintas etapas del ciclo de vida, cuál de ellos es más relevante desde el punto de vista de los impactos. El paso 3 tiene que ver con la evaluación de los impactos, que es aplicar la metodología para poder aplicar los impactos y poder de forma comparativa o de forma del punto de vista cuantitativa, poder hacer un análisis que me permita definir si el impacto incrementa o disminuye según los cambios que estoy haciendo en el producto, el proceso o el servicio. Por otro lado está el paso 4, que tiene que ver con que yo, una vez que hago este análisis, empiezo a evaluar mejoras en el producto. Nuevamente, la idea de estos análisis, al igual que la huella de carbono, no es solamente quedarme con el resultado. La idea es que una vez que yo defino mi escenario base, que es la condición actual, yo trato de hacer mejoras para que el producto sea más sustentable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, social, y por eso yo me preocupo de poder comparar los cambios que van a ocurrir tanto corriente arriba como corriente abajo y evaluar el cambio total para poder contrastarlo con la condición base y con eso saber si el cambio es favorable o regresivo. Y por otro lado está el tema de la gestión ambiental, que implica, por supuesto, cómo yo voy a hacer este cambio y cómo van a ocurrir las situaciones para poder implementar estos cambios que están relacionados con todas estas etapas anteriores de identificación de las oportunidades de mejora para mi producto o mi servicio o proceso. Si nosotros queremos ver un ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo muy cotidiano que tiene que ver también con algo que yo normalmente consumo bastante, que tiene que ver con café. Yo creo que muchos de ustedes saben que el café
tiene varias etapas en su preparación, ¿cierto? Tiene varias variantes, pero si lo vemos a nivel grueso, el café se puede preparar en una de estas máquinas, que son las máquinas que lo hacen como infusión, ¿cierto? Se llama percolator, o tiene varios nombres, donde yo a este café le pongo un filtro, ¿cierto?, a la máquina para que filtre todo el sarro y todas las pequeñas sedimentos que van a ir normalmente arrastrando el agua al ir cayendo caliente sobre el grano del café molido, ¿cierto? Y le agrego, por supuesto, agua para poder generar este arrastre, esta infusión de los aceites y el sabor y distintos compuestos que finalmente terminan constituyendo mi taza de café. Por lo tanto, en esta etapa, nosotros tenemos una cafetera, tenemos filtros de papel, tenemos café que se va a estar ocupando, agua y energía para poder hacer funcionar esta cafetera. Y esto va a ser lo que vamos a considerar nosotros dentro de nuestro análisis. Entonces, si nos vamos paso a paso, según lo que establece la metodología de la ISO, primer paso, tenemos que definir la meta y el alcance de nuestro análisis. Por lo tanto, tenemos que establecer los criterios para poder identificar cuál va a ser mi unidad funcional y cómo vamos a operar para poder hacer este análisis, ¿cierto? Y definir la frontera, que significa hasta dónde voy a llegar, en qué etapas del ciclo de vida voy a hacer, ¿se acuerda del enfoque que voy a ocupar? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer y en qué lugar? Esas son cosas bien importantes, tiene que ver el tiempo. ¿Por cuánto tiempo voy a hacer el análisis? Probablemente podría tomar la duración de la cafetera, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo yo lo voy a tener en mi casa? ¿Por cuánto tiempo yo voy a estar ocupando esta cafetera para producción de café? ¿Y en qué lugar? ¿La voy a ocupar en Concepción? ¿La voy a ocupar en Santiago? ¿La voy a ocupar en Estados Unidos, en Europa? Eso también es relevante porque tiene implicancias indirectas, por ejemplo, en la forma en que se genera la energía que después es ocupada por la cafetera, me refiero a energía eléctrica. Y determinar, por supuesto, los requerimientos de calidad y datos disponibles para hacer este análisis. Entonces, esos son los primeros etapas que me pide poder establecer las metas y alcances. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi propósito del análisis de ciclo de vida? Y mi propósito que yo voy a poner para este ejemplo va a ser mejorar el desempeño ambiental global de la cafetera. ¿Qué significa? Que bajo un concepto de economía circular, yo quiero ver cómo puedo mejorar esta cafetera en todos los ámbitos posibles para poder hacerla más sustentable. ¿Qué criterio de decisión voy a ocupar? Por ejemplo, podría ocupar el criterio de toda la energía que consume, podrían ser las emisiones de gas de efecto invernadero, podrían ser los materiales que se ocupan, podría ser o incluso usar un ecoindicador que agrupe una gran cantidad de impactos para poder valorar simultáneamente todos ellos, ¿cierto? Que implica todos los impactos que implican el agua, en el aire, en las emisiones, asociados a las distintas etapas del ciclo de vida de una cafetera. La función de la cafetera y la unidad funcional también es importante considerarla. Y en este ejemplo particularmente vamos a hablar de la cantidad de tazas de café que voy a preparar con esta cafetera en función de mis hábitos, ¿cierto? O el uso que yo quiera darle a esa cafetera y el tiempo de la preparación del café, que también es relevante. ¿Cuánto tiempo va a estar el café preparándose, ya sea pasando a través percolando a través del filtro, ¿cierto? Y cuánto tiempo lo voy a mantener en el mantenedor, que por lo general es una resistencia que tiene abajo el jarrito de la cafetera, para poder mantener temperado el café y no se enfríe una vez que se prepara. Y ustedes saben que en algunas oficinas se prepara el café en la mañana y puede estar todo el día conectada a la cafetera en función de cuánto café se está consumiendo. Por lo tanto, es relevante también considerar supuestos y fronteras para estos análisis. Y la frontera del sistema, voy a ocuparlo en este caso 5 años promedio de uso que puede tener la cafetera antes que cumpla su vida final, que podría ser, por ejemplo, la disposición final. Ahora, lamentablemente la cafetera, lo que domina principalmente su vida útil es la duración del jarrito de cristal. Si este se quiebra, probablemente, como les hablamos, si no es una cafetera que está diseñada con concepto de ecodiseño, probablemente me va a costar mucho encontrar un jarrito que calce perfectamente con esa cafetera y implique que yo tenga que de alguna forma cambiar el jarrito o cambiar la cafetera completa. Por lo tanto, esas son decisiones que
nuevamente están siendo consideradas en el concepto global que es de economía circular. Paso 2. Vamos a ir a lo que es el análisis de inventario. Y esto es bien importante porque para hacer un análisis de inventario tenemos que ver qué información se requiere, como les comentaba. Y para eso podemos hacer diagramas de flujo que nos permitan entender los pasos que ocurren para poder producir café, tanto desde la parte de corriente arriba, que implica qué es lo que se tuvo que hacer para poder fabricar mi cafetera, y todo lo que ocurre en el proceso durante su uso, y también podríamos incluir elementos asociados a lo que es, por ejemplo, su disposición final, dependiendo si nosotros tenemos posibilidades de reciclarla, reutilizarla, según lo que habíamos conversado antes. Queremos determinar las entradas y las salidas del sistema. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale del sistema? Van a haber materiales, va a haber energía, va a entrar energía eléctrica, va a entrar agua, va a entrar café y van a salir materiales como residuos, ¿cierto? Borras del café, que una vez que yo produzco café me quedo con todos estos granos que ya no se pueden volver a ocupar. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con los papeles, ¿cierto? Con estos filtros que yo ocupo normalmente para poder producir el café y, como les decía, eliminar estos sedimentos o sarro que normalmente va arrastrando el agua una vez que se va formando el café. Me refiero para poder tomarlo. Tenemos que recopilar datos relevantes, podríamos hacerlo experimentalmente, tomar el tiempo, por ejemplo, que se demora la cafetera para producir una taza de café o llenar el jarrito, jarritos que tienen capacidad de 8 tazas, 4 tazas, 6 tazas, dependiendo del modelo, ¿cierto? Y eso es importante considerarlo. Y también, por supuesto, tomar los tiempos que pasa el café puesto sobre este mantenedor, este sistema que mantiene la temperatura del café, para poder considerar también cuánta energía se gasta para poder mantener el café en condiciones de temperatura adecuada para que yo lo pueda tomar horas, minutos después de haberse producido el café. Haberse producido, me refiero, de el agua, lo echado y haber terminado, por supuesto, de llenar la jarrita. Establecer supuestos para completar datos que faltan, esto es bien importante. Acá no se trata de tener toda la información 100% y si no, no puedo hacer nada. Acá al contrario, se trata de poder tener lo más relevante y generar escenarios con supuesto en el caso que me falten datos, ¿cierto? Como me falte, por ejemplo, información de algunos proveedores, entonces yo puedo tomar supuestos, puedo usar estudios de otros lados y ajustarlo tal vez a la realidad chilena, si lo quiero hacer análisis en Chile, para no quedarme simplemente con que no puedo tomar decisiones. Recuerdo que la idea de esto es poder usar la mejor información disponible posible y usar supuestos dependiendo de los impactos que puedan tener en el resultado. Y finalmente, realizar balances de materia y energía. Aquí hay que hacer cálculo y hay que hacer balance para poder determinar los distintos impactos según las etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, si un producto, o en este caso la cafetera, yo la puedo desarmar, lo vamos a ver más adelante, cuánta cantidad de aluminio tiene, cuánta cantidad de cobre tiene en los cables, cuánta cantidad de acero, cristal y distintos elementos tiene el producto, lo puedo pesar en una balanza, ¿cierto? Para poder saber cuánto es el impacto asociado a la extracción de esos materiales, si lo quiero incorporar desde el origen, ¿cierto? Y cuánto implica la transformación de esos materiales para llegar finalmente a construir lo que va a ser una cafetera. Un ejemplo del análisis de inventario es poder recolectar información que ya está. Y para eso se ha trabajado mucho en generar información de base que permite a través de herramientas o toolkits poder construir estos inventarios para poder generar la información para la toma de decisiones. Y estos inventarios se hacen muchas veces unitarios para distintos procesos, cosa que me permita a mí elegir un proceso particular de transformación y ese inventario ya tiene todos los cálculos unitarios para ver cuánta energía se requería en el proceso, cuánta materia prima se requiere incorporar, y como un proceso estandarizado se puede calcular cuántos residuos se van generando en ese proceso para generar finalmente un producto que pueda ser útil para poder de alguna forma fabricar. Por ejemplo, si yo quiero ocupar aluminio en la fabricación de mi cafetera, yo podría tomar el proceso de fundición o de producción de aluminio primario o secundario, primario a partir de minerales de la tierra, secundario a través de reciclaje, para poder saber qué impactos tiene el proceso
según las características del material que quiero ocupar. Y eso lo puedo después incorporar si yo necesito tantos kilos o tantos gramos de aluminio para producir una cafetera, cuánto es el impacto asociado a ese proceso de transformación. Entonces, para eso se trabajan con estos inventarios que generan información de base que me ayuda después a construir estos indicadores. Aquí está el ejemplo de la cafetera y uno de los primeros elementos que uno debería considerar en este segundo paso es entender cuál es la materialidad que tiene esta cafetera. Por ejemplo, si yo tomo esta cafetera y la veo por los distintos ángulos, yo me puedo dar cuenta que tiene plástico, tiene metales, ¿cierto? Tiene cable, tiene cristal, que es lo que en este caso es la jarrita, ¿cierto? Y todo esto van a ser los materiales que después yo voy a considerar para poder entender el impacto que pueda producir su fabricación, dado que la cafetera es la suma de todas estas partes, ¿cierto?, que se van ensamblando a lo largo del proceso de fabricación. Y lo voy viendo por distintos lados y ojalá lo pueda desarmar completamente e ir pesando en forma individual para poder ver cuánta cantidad de cada uno de los materiales está compuesta esta cafetera. Y aquí hago el análisis más o menos esquemáticamente para entender cómo va a funcionar mi proceso. Entonces, por un lado, tengo todo lo que es la cafetera, ¿cierto? Que tiene poliestireno, que tiene que ver con el plástico que está hecho, tiene aluminio, parte del contenedor y de la base donde se mantiene la cafetera, tiene aluminio, ¿cierto? Tiene acero también, por supuesto, para la resistencia y los elementos que están generando calor para poder calentar el agua y hacer que funcione este sistema de percolador. Y el cristal con el cual está hecha la jarrita, ¿cierto? Que está elaborado para poder cumplir con las características del tamaño y la forma que tiene la cafetera, más todo lo que es el papel que nosotros necesitamos para producir estos filtros que voy a ocupar cada vez que quiero hacer café. A esto le agrego la electricidad, ¿cierto?, que va a usar la cafetera durante su uso. También, por supuesto, tengo que considerar la etapa de procesamiento, porque estos materiales por sí solos, aunque vengan conformadas las materias primas, necesitamos darle la forma a través de extrusión, de corte y todo eso. Y eso también ocupa energía y también esa energía genera emisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todas estas consideraciones, tanto en la parte de la conformación de las materias primas a través de materiales directos a la tierra o reciclados, procesamiento de ellos para generar las partes útiles, el ensamblaje, su distribución, que también es relevante dependiendo, como lo vimos, para la huella de carbono, si lo exportaba a un mercado nacional, un mercado internacional, si lo llevo por barco, lo llevo por avión, todo eso hace diferencia. Y eso también tiene que ser considerado al análisis y su uso que va a tener, dónde van a haber consumos de energía eléctrica, ya sea en los hogares, en la oficina, dónde va a ser usada esta cafetera, hasta que cumpla su vida útil y sea dispuesta o reciclada según corresponde. Aquí está el ejemplo esquemático de cómo funciona este ciclo por cada una de sus etapas. Si ustedes se fijan, tengo los granos de café que vienen muchas veces de lugares lejanos, ¿cierto? Dependiendo del origen de mi café, de mi preferencia. A algunos les gustan los cafés de África, a otros les gustan los cafés de Centroamérica, café de Brasil, dependiendo de nuestras preferencias. Entonces van a haber granos de café que van a ser plantados, ¿cierto? Van a ser cultivados y van a ser después de alguna forma transportados, van a ser tostados, ¿cierto? Para que finalmente llegue a mi consumo para poder usarlo con mi cafetera. Van a estar los papeles que también van a ser producidos para hacer estos filtros, ¿cierto? Que uno los compra normalmente en las tiendas de retail, supermercados, todo eso que están disponibles. Va a estar todos los materiales, como vimos antes, que está confeccionado nuestra cafetera, ¿cierto? Y va a tener distintas etapas de transformaciones para poder llegar del plástico a la forma de una cafetera a través de inyección por moldaje, por ejemplo, que es el procesamiento, el aluminio a través de extrusión con fuerza, ¿cierto? A través de una suerte de prensa, voy generando la forma para poder después
incorporarla en la cafetera, lo mismo que el caso del acero, lo voy procesando y formando para poder darle de forma a los distintos elementos que tiene la cafetera, la resistencia, los elementos, los interruptores que van a construir esta cafetera. Todo esto, una vez que se ensambla, va a ser embalado y va a ser transportado hacia el mercado, que era toda la parte de distribución, ¿cierto? Y una vez que llega al consumidor, él lo va a usar. ¿Y qué es lo que va a usar el consumidor? Va a usar la cafetera, por supuesto, que fue lo que compró, pero va a usar papel, va a usar café, va a usar agua, va a usar electricidad y va a generar en forma constante papel con las borras de café y con los restos de los granos, ¿cierto? Que por algo filtró el papel. Y por otro lado, una vez que su cafetera, o nuestra cafetera, en el caso del ejemplo que estoy mostrando, una vez que termine su vida útil, probablemente se tenga que eliminar no solamente la cafetera, también todos los materiales de embalaje que estaban incorporados a la cafetera, que son estos plásticos, papeles, y dependiendo qué tipo de soporte se le puso para evitar que se dañara, va a ser también dispuesto muchas veces o reciclado, dependiendo de los canales que tenga yo para poder recuperar estos materiales. Ahora, como esto es cuantitativo, necesitamos poder estimar y calcular cuánto de cada uno de los materiales yo requiero para hacer este análisis. Y para eso yo tengo que considerar, bueno, cuántas tazas de café yo voy a preparar promedio del día y por cuánto tiempo durante estos 5 años, que fue en este caso el horizonte de tiempo que seleccionamos para poder mostrar este ejemplo. Y eso, si yo lo multiplico, cuántas tazas de café estoy tomando, por cuántos días al año, por los 5 años, yo puedo llegar aproximadamente a determinar cuánta es la cantidad de masa de café que yo voy a estar consumiendo. Y en este caso, serían del orden de 30 kilos de café, ¿cierto? Que implica, por supuesto, procesar 30 kilos de café que fueron cultivados y todo eso. Y de la misma forma, yo puedo contar las veces que yo voy a ocupar el papel de filtro en función de la cantidad de veces que usé la cafetera a lo largo de estos 5 años y peso cada uno de estos filtros para poder saber cuánto pesa en promedio uno y lo multiplico y para llegar finalmente a una cantidad en papel del orden de 7,3 kilos. Para el caso de la cafetera, yo la puedo desarmar, puedo tomar todos los materiales y peso uno por ello y me doy cuenta que una cafetera en promedio tiene 1 kilo de plástico, 0,1 de aluminio, tanto de acero y tanto de cristal. Y con eso yo determino la cantidad, la masa de cada uno de los componentes que va a interactuar por lo menos en la parte de fabricación y del consumo del café, al cual también es importante considerar el mercado y la distancia que hay entre la fábrica y el consumidor. Porque si esta cafetera fue producida en China, por dar un ejemplo, que es lo más probable, tengo que considerar la distancia desde la fábrica en China hasta el punto de venta donde estaba el consumidor, en este caso Concepción, y yo puse del orden de 5.000 kilómetros. O sea, todo eso recorrió para poder llegar al mercado y al consumidor. Por lo tanto, eso también se considera dentro del análisis asociado a lo que es el transporte y comercialización. Y por supuesto, le tengo que incorporar los envases, ¿cierto? Que se ocupó, si se ocupó cartón, plástico, todo lo que de alguna forma contenía el producto para poder protegerlo, pero también para poder comercializarlo, ¿cierto? Un envase atractivo y todo eso. A este uso le agrego también la cantidad de agua que se consumió y por supuesto lo puedo hacer matemáticamente, mido cuánta agua se requiere para hacer una taza de café y después lo multiplico por la cantidad de taza por día, por año, por estos 5 años. Y eso me da del orden de 100 litros de agua que se consumieron directamente para producir café. Ahora yo podría agregar el agua incluso que se consume indirectamente para limpiar la cafetera cada vez que uso los ciclos de lavado, ¿cierto? De limpieza y todo. Pero en este caso, para poder acotar mi análisis, solamente estoy ocupando el agua directa que se usó en poder generar el café. Y también calculo la cantidad de electricidad que se consumió a lo largo de estos 5 años, considerando que el café se estaba produciendo, porque lo cronometré, más el tiempo promedio que está el sistema prendido para mantener la temperatura del café, y eso en promedio me da 375 kWh para todo el ciclo de producción de café. Y finalmente,
calculo cuánta se elimina de borras con papel y todo eso, que si ustedes se darán cuenta es más que la suma de 30 más 7, ¿cierto? Porque tiene humedad. Por lo tanto, la humedad también yo la puedo tomar un filtro ya usado, lo peso y me voy a dar cuenta que va a pesar más que el papel y el café seco. Por lo tanto, por eso el valor es mayor para que tenga sentido. Y finalmente yo peso cuánto el embalaje con el cafetera adentro para calcular cuánto se va a ir a disposición una vez que la cafetera cumpla su vida útil. Bueno, tenemos que entender ahora qué queremos analizar. Y como decía el paso 3, identificar los impactos. Y aquí aparece un concepto que se usa mucho en temáticas de gestión ambiental que tiene que ver con los aspectos ambientales, que significa poder identificar todos los elementos de la actividad, producto, servicio de cualquier organización que tienen interacción con el medio ambiente, o sea, que genera una interacción con el aire, con el suelo, con el agua, que tiene que ser evaluado para saber si produce un impacto. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro sistema, nuestra cafetera, tenemos interacciones con el medio ambiente a través de la elaboración de la cafetera, el consumo de recursos naturales, el consumo de café, de filtros, ¿cierto?, de café también, electricidad que también se produce, ¿cierto?, con un componente muchas veces termoeléctrico y por eso tiene emisiones muchas veces asociadas a gases de efecto invernadero, todo lo que implica la producción de salidas, que son estos residuos, las borras de café, el papel, todo eso que se generó una vez que se produjo el café y se dejó de utilizar, ¿cierto? Boto los filtros de café y también la misma cafetera, que tiene que ver con una vez que cumpla su vida útil, ¿qué hago con ella? Todo eso tiene posibles impactos y son cosas que yo voy a considerar dentro de mi análisis. Y cuando nosotros queremos valorar estos aspectos ambientales, es importante entender qué implicancia tiene. Como por ejemplo, si yo consumo materiales como plástico, acero, madera, eso genera una presión sobre los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los empieza a agotar, los minerales, los materiales, el petróleo, si son plásticos producidos a través del petroquímico. Y muchas veces eso genera emisiones, tanto al aire, al ambiente, que producen efectos de contaminación. ¿Se fijan? Lo mismo cuando yo uso químicos para blanquear, transformar. Por eso, por ejemplo, se habla de que el papel, yo puse a propósito un papel café versus un papel blanco. El papel blanco es más atractivo porque es blanco, muestra pureza, es blanqueado, pero el hecho de ser blanqueado implica que usa sustancias químicas que genera presiones sobre el entorno, ¿cierto? Disminuye recursos naturales y genera problemas de contaminación. Y así una serie de etapas. Uso de energía, que es parte del consumo, del procesamiento de los materiales para producir la cafetera y el consumo que tiene de energía que yo hago en mi hogar para poder producir mi taza de café. Por lo tanto, esa energía también está asociada a presiones sobre recursos naturales. Si parte de esa energía se produce, por ejemplo, a través de una central a carbón, ¿cierto?, una termoeléctrica, o se utiliza gas o cualquier recurso renovable o no renovable, perdón, con recursos fósiles, por ejemplo, o en el caso de que sean recursos renovables como la biomasa, que también hay generación eléctrica, también esa biomasa genera emisiones atmosféricas, por lo tanto, también tiene un componente de contaminación del aire, contaminación del suelo, se fijan, asociado a la generación de energía. Y por supuesto, cuando se dispone tanto las borras, el café, con las borras, ¿cierto? O la cafetera, también genera una presión sobre el suelo debido a que estos componentes muchas veces terminan enterrados en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, y eso por supuesto genera impactos sobre el suelo. Entonces eso es algo que estas metodologías valoran. Entonces en los impactos uno se preocupa muchas veces de ver la carga ambiental, definir los impactos posibles, ya sea efectos sobre los recursos biológicos, calentamiento global, pensemos en los gases de efecto invernadero, CO2, ¿cierto? Ustedes ya saben que es un gas de efecto invernadero. Pérdida de la capa de ozono, en el caso que se produzcan productos químicos que agotan la capa de ozono. Lluvia ácida, como asociado a los óxidos que producen lluvia ácida, como dióxido de azufre. Y así una serie de indicadores, incluyendo toxicidad humana. Y muchas veces, para poder hacer un análisis, estos se van agrupando para generar un indicador que me sirva a mí, sin necesariamente tener unidades comunes, ¿cierto? Para poder comparar un cambio frente a otro.
se genera un indicador, ¿cierto? Para saber si cuantitativamente este cambio, este indicador crece o disminuye, que por lo general es un indicador que está asociado a que mientras más grande sea, mayor es la carga ambiental que genera el proceso, el producto o servicio. Entonces yo empiezo a construir estas famosas matrices que se llaman MET para poder empezar a entender la interacción que hay entre las distintas etapas. Entonces, por ejemplo, si me preocupo de la cafetera y tengo que producir todo lo que son los cables de cobre para poder enchufar la cafetera, todo el acero que ocupa el aluminio, el cristal, el poliestileno, todo eso requiere energía para procesar la extracción de los recursos naturales, ¿cierto?, de la tierra, algunos de ellos, dependiendo si son reciclados o no, y con eso yo voy determinando las entradas de energía y la salida de sustancias tóxicas en estos indicadores, tanto para la obtención de materias primas, para lo que va a ser la fabricación, para lo que es su distribución. Ya hablábamos de que esto puede ser distribuido en un mercado local o un mercado global, todo lo que implica su uso, en este caso la energía, los filtros de papel, el agua, toda la disposición de los residuos y la eliminación, ya sea de la cafetera o los residuos, dependiendo de cómo yo hago mi análisis. Todo esto se va construyendo, ¿cierto? Y se va incorporando para construir estos ecoindicadores que estoy mostrando aquí como ejemplo, que se construyen en varios pasos, ¿cierto? Donde yo tengo los inventarios, las cantidades, todo lo que se ocupa. Tengo el resultado del inventario, separo por los tipos de recursos, todo lo que vamos a considerar, las emisiones, el uso de suelo, por supuesto. Se usan estos modelos de daño donde se le asigna una ponderación, un impacto que se valora por lo general con un número, ¿cierto? Que mientras mayor el impacto, mayor el número. Se aplican estas funciones de daño, como decía yo, y finalmente se construye un indicador único que me da un sentido para saber si esto va en aumento o disminución desde el punto de vista de los impactos. Uno de los indicadores que voy a mostrar en este ejemplo, hay muchos, pero yo voy a ocupar uno simple que he ocupado sobre todo para ilustrar esto, que es el ecoindicador 99, que incluso tiene mucha información en la web, ¿cierto? Porque se ha ocupado ya por muchos años para poder esquematizar este análisis y que está construido, por supuesto, basado en un indicador que es el ecopunto, ¿cierto? Que muchas veces se presenta como milipunto MPT y que en realidad este milipunto o un punto representa una centésima parte de la carga ambiental anual de un ciudadano europeo medio. ¿Por qué? Porque se calculó esto pensando en los países de la Comunidad Europea para que lo usen y puedan saber si cambios en los procesos de productos o servicios tienen impactos que apuntan a mejorar o empeorar su desempeño. Entonces se va ocupando para poder tener esta comparación relativa y saber si esto va bien o esto va mal, para ver cómo va mi cambio y cómo voy cerrando mi ciclo desde el punto de vista de una economía circular. Entonces, en el ejemplo, este indicador se aplica a los materiales, a las transformaciones, a los procesos y se usa como una suerte de Lego que me permita a mí poder ensamblar una gran cantidad de información para poder después sumarla y llegar finalmente a poder calcular un puntaje que me permita comparar, ¿cierto? Entonces lo ocupan los materiales, procesamiento de ellos, transporte, uso de energía y eliminación. Aquí hay un ejemplo de algunos de los indicadores asociados, por ejemplo, a la producción de materiales, porque muchos de los productos son elaborados a partir de materiales, como dijimos, materiales plásticos, materiales como acero, aluminio, cobre, todo que está incorporado dentro de una cafetera. Por lo tanto, yo puedo usar estos indicadores en función de la cantidad de ese material para poder calcular pues, de forma ponderada o de forma proporcional cuánta es la cantidad de material que genera. Y fíjense que acá, por ejemplo, para el aluminio que se usa en esta cafetera, yo tengo dos indicadores. Si el aluminio viene 100% reciclado, tiene un puntaje de 60 milipuntos por kilo de aluminio que yo ocupo, y si no es reciclado, que viene de la naturaleza, fíjense que el puntaje aumenta considerablemente a 780, lo que me está indicando que el aluminio no reciclado tiene mayor impacto negativo, porque el puntaje es mayor, que un aluminio reciclado, ¿cierto? Y aquí aparecen una serie de metales, ¿cierto? Incluyendo metales bastante preciosos, ¿cierto? Como por ejemplo el platino, el paladio, ¿cierto? El níquel, enriquecido. Fíjense los valores que tienen estos
en comparación con materiales comúnmente utilizados. Fíjense que aquí aparece el cobre, que es un metal que nosotros producimos a partir del mineral nuestro, que está en Chile, ¿cierto? Fíjense que tiene un puntaje bastante alto, por lo tanto, cualquier producto hecho en base a cobre tiene un puntaje relativamente elevado en relación, por ejemplo, al aluminio, ¿cierto? Lo mismo que el caso del zinc. Entonces, eso es importante a considerar en función de la materialidad de los productos que estamos fabricando, en función del impacto que genera esto a través de este ecoindicador. Que esto mide, por supuesto, el proceso global, que es la extracción del mineral, procesamiento y todo eso, y se sabe que el cobre tiene consecuencias ambientales negativas. Por otro lado está el tema de la producción de materiales de embalaje, porque este indicador separa por la producción de las materias primas, los embalajes, por ejemplo, el papel. Aquí está el indicador, por cada kilo de papel se le atribuye un indicador de 96 milipuntos, ¿cierto? Y si es vidrio verde, si es vidrio blanco, porque eso tiene que ver con las botellas, por eso se cambió, si estoy hablando de líquidos que voy a envasar en una botella, por ejemplo, una cerveza, me puede aparecer los distintas variantes de embalaje o una botella de vino. Aquí te aparece el papel, aparece el cartón. Y eso me sirve a mí para poder ver cómo yo voy a incorporar, por ejemplo, el embalaje. Y aparece lo mismo para el consumo de energía y todo eso. Pero voy a resumir acá, porque quiero mostrar los ejemplos más bien cuantificados para el caso de mi cafetera. Si yo hago todo este análisis y voy por todas las etapas donde veo la producción de la cafetera, el uso de la cafetera, incluyendo el transporte y la energía que se ocupó, ¿cierto?, para llegar finalmente al consumidor y lo que se usa para la producción de café, más el desecho, que implica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las borras, ¿cierto?, con los papeles, con toda la materia orgánica que tiene que ver con los filtros usados y la cafetera misma. Estos son los valores que yo llego. Si sumo todos los puntajes durante la fabricación, tanto que implica el material más el proceso, me doy cuenta que me aporta una cafetera unitariamente, me aporta 536 milipuntos, ¿cierto? Que es nuestro indicador que estamos ocupando. Si nosotros nos vamos a la etapa de uso, que tiene que ver por estos 5 años, yo me doy cuenta que el puntaje es 14.576 y su disposición final es solamente 2. Por supuesto, yo puedo considerar si reciclo o no reciclo, qué pasa con los materiales, si se incinera o no se incinera, pero como estoy haciendo supuesto, voy a considerar 2. Por lo tanto, del total del impacto valorado con este ecoindicador, que es de 15.114, me doy cuenta que el principal impacto está relacionado con su uso. Por lo tanto, aquí debería ser cualquier medida de gestión o focalizarme para poder ver cómo puedo trabajar yo para reducir este impacto en su uso, que es prácticamente el 96% del impacto está concentrado en su uso por los 5 años. Por lo tanto, eso podría ser un buen punto de inicio para focalizar mi análisis o mi brainstorming para ver cómo podría mejorar el desempeño del producto. Que incluso yo puedo ver que el impacto está separado en lo que es la generación y consumo de papel, que tiene que ver con 710, y el caso de la electricidad, que es el principal consumo de energía que tiene, en este caso, el proceso, que son estos 5 años que voy a ocupar mi cafetera en forma periódica para preparar mis tazas de café. Entonces, en el paso 4, una vez que ya tengo identificado y valorado los impactos, tengo que tratar de ver cómo puedo mejorar mi cafetera, porque no se trata solamente con generar el indicador y después, qué bueno, este es mi indicador, sino que estamos usando un indicador para tomar decisiones. Y la idea es poder identificar oportunidades de mejora que me permitan hacer que mi hábito de consumo de café sea más sustentable. Y aquí puedo evaluar mejor en función de metas, ¿cierto? Puedo identificar o focalizar mi análisis en una etapa del ciclo de vida. Y como les dije yo, tiene sentido focalizarse en la etapa de uso, ¿cierto? Porque ahí está el principal impacto. Por otro lado, preguntarme cuáles son los recursos que se requieren versus cuál es el riesgo real del problema. O sea, si yo quiero hacer un cambio en el uso, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa es práctica y qué no es práctica? Si el mayor recurso, por ejemplo, es el uso de la energía, y eso está asociado a un impacto debido a que en parte esa energía está generada a través de gas de energía de origen de combustibles fósiles,
y que emite gases de efecto invernadero más contaminantes del aire, ¿cierto? Ese impacto está valorado. Por lo tanto, cosas que yo podría abordar acá, podría ser, por ejemplo, focalizarme en la energía, focalizarme en los residuos, que tiene que ver con el impacto asociado a su uso. Aquí voy a poner un par de ejemplos para ver cómo podríamos cambiar este hábito y el impacto que está asociado al uso de mi cafetera, ¿cierto? Para poder tomar café, que al final yo lo que quiero es producir tazas de café para poder tomarlas todos los días como normalmente hago para poder de alguna forma trabajar. Entonces, tenemos los filtros de papel, sabemos que el impacto está asociado a estos 701 milipuntos asociados al filtro de papel, podemos buscar oportunidades de eliminar estos filtros de papel. Y de hecho, ustedes saben que existen alternativas de usar filtros reutilizables. ¿Y eso qué implica? El hecho de usar este sistema de reutilizable va a eliminar una corriente de residuos que normalmente son los papeles y la producción de ellos, ¿cierto? Asociado al uso de esta cafetera para mi hábito de consumo de café. Entonces aquí estoy trabajando para reducir este impacto. Ahora, si yo me interesa reducir un impacto significativo, probablemente también me interesaría abordar el tema de la energía. Si bien esta cafetera es la más común que uno encuentra en el mercado, tal vez trataría de buscar alternativas a hacer cafeteras más eficientes. ¿Qué implica? De que si yo me doy cuenta que una vez que yo produzco el café y está esperando ser vertido en una taza, ¿cierto? Pasa mucho tiempo conectado, esperando, manteniendo la temperatura. Tal vez si yo puedo cambiar este cristal que disipa mucho calor y por lo tanto requiere ser mantenido constantemente en el tiempo, lo paso a un sistema con un termo, podría ahorrar la energía asociada a la mantención del café. Por lo tanto, esta mejora que yo estoy haciendo en el producto, yo la podría comparar con la condición actual y probablemente tenga un impacto positivo si reduzco el consumo de energía a lo largo de su ciclo, ¿cierto? Por lo tanto, podría generar un potencial aún mejor por temas de eficiencia energética. Bien, este es el ejemplo que tenía pensado compartir con ustedes para que vean, primero que todo, cómo poder pensar en alternativas para poder evaluar cómo transformo mi ciclo lineal en una economía circular y dos, cómo puedo evaluar el impacto de estos cambios en el producto, en el proceso, a lo largo, en el servicio, ¿cierto? A lo largo de toda mi cadena para poder entender si esto es favorable o no es favorable desde el punto de vista ambiental.